Barros Arana 145. Mañana con 37 minutos, tengo el placer, el gusto, como siempre con la mejor de las voluntades y las ondas, Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico. Yo sé que están con jornada full, sobre todo a esta hora de la mañana, y yo molestando, pero la gente quiere saber. Pues, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo partía la editorial hoy día diciendo que las dos miradas absolutamente distintas. Por un lado, escuchaba a la autoridad de Economía diciendo que la región se tiene que preparar para el desconfinamiento, que tiene que ser lo antes posible, poco menos, que es la única forma de que se retome la actividad económica. Por otro lado, leo a Rodrigo Muñoz, el infectólogo, diciendo que no se puede volver a clase durante el 2020, sería una irresponsabilidad hablar de desconfinamiento. Trato de hablar con médicos del hospital, se me dice que desde la subdirección médica se les ha prohibido hablar a los doctores del hospital clínico, no sé por qué, en un correo que les llegó el día viernes oficialmente. Entonces, las miradas son tan distintas. Me llegó, como padre apoderado del más chico, una encuesta preguntando bueno, ¿van a mandar o no van a mandar a los hijos al colegio? Porque eso es más o menos lo que dice la encuesta, con algunos otros detalles. Estamos en un momento muy complejo, porque yo no sé cuántos contagiados, hay rumores de los contagiados del día de ayer, que se podría llegar en total en estos primeros días de agosto a 100, pero por lo menos tenemos 60 y tantos, más de 60 contagiados en los primeros 3 días de agosto. Y cuando esta semana era clave, Gonzalo, como para pensar, según las autoridades, en desconfinamiento, estamos al otro extremo. O sea, si seguimos con otros números de aquí al viernes, yo creo que más que desconfinamiento vamos a entrar en cuarentena. Sí, mira, yo creo que aquí hay que... Puse muchas cosas en la licuadora, Gonzalo, disculpe. Sí, no, vamos a tratar de tocando esto de a poquito. Mira, en primer lugar, confiemos en las palabras del ministro París, que dijo que iban a avanzar un paso, pero que se ve que retroceder y vamos a retroceder. Yo creo que aquí tenemos que retroceder en la región. Hagamos una comparación de los números de ahora con los de abril, por ejemplo. Si bien es cierto, hay algunas semanas en abril donde los números eran parecidos a lo que tenemos ahora tenemos algunas cosas que están mejores que en esa oportunidad. En primer lugar, tenemos mejor trazabilidad en el sentido de que se puede fácilmente hacer la comunicación con todos los casos y contactos. Es raro que se escape alguno. Sin embargo, cuando empiezan a aumentar los números, esta proporción empieza a aumentar de forma tan importante que el personal que hace esta pega en la Seremi de Salud se hace muy poco. Yo creo que en algún minuto la Seremi tiene que pedir ayuda a la atención primaria y van a tener que mejorar esa coordinación, porque es imposible que en un brote donde hay 40 casos positivos puedan examinar a los, 200, 300 contactos que eso genera. Cada caso positivo tiene en promedio entre 8 y 10 contactos fáciles en las últimas 48 horas. La otra comparación que podemos hacer con abril, por ejemplo, es que ahora la PCR se demora menos de 24 horas y eso permite capturar el caso y aislarlo rápidamente. Entonces deja de contagiar tanto como era en abril. Y por lo tanto la proporción de los casos que se detectan y a los cuales se les puede hacer el seguimiento completo es mucho mayor que la que era en abril. En abril aparecían casos que no sabíamos dónde se habían contagiado, se demoraban en poder detectar a todos los contactos. Entonces el desparramo que había de virus por toda la ciudad era mucho mayor que el que hay ahora. Pero tenemos que decir de que hay realidades que son insoslayables. Primero, que tenemos un número muy alto de casos para tan pocos días, independientemente que sean focos identificados. El problema es que son varios focos identificados. Y el segundo problema es que nosotros tendemos como seres humanos a tratar de encasillar esto para que no sea problema de uno. Entonces uno dice, mira, el foco de la pesquera. Entonces uno dice, pero yo no conozco a nadie de una pesquera, no tengo nada que ver con una pesquera, y por lo tanto ya no es problema mío. Pero eso no es tan cierto, porque los focos que se han identificado como laborales, claro, el lugar de trabajo es el aspecto común que los relaciona, pero muchos de ellos no se han contagiado en el ámbito laboral, sino que se han contagiado en reuniones sociales después del trabajo. Entonces eso habla de una conducta poco responsable de la mayoría de la gente, que cree que porque está usando algún elemento de protección está como inmune, y eso no es así. Mucha gente
durante el trabajo usa sus elementos de protección personal y después sale a tomarse un café o sale a fumar su pucho o se juntan después de la pega y se acabaron las medidas de protección personal, o se acaba el distanciamiento físico o se sacan la mascarilla para tomarse una cervecita. Entonces, eso ha hecho que los focos vayan aumentando y en eso tenemos una deuda. Yo creo que ha habido poca campaña comunicacional. Forma de ver las cosas. Si yo tengo que preguntar a algún médico de salud técnico, les voy a preguntar a ustedes, a los doctores, a los médicos, a las doctoras, no a un economista, porque el economista me va a hablar de números en otro sentido, pero ese es el mensaje que hemos escuchado. Vamos a entrar al confinamiento, se van a empezar a abrir los bares, los restaurantes, los pubs, porque se viene la temporada de turismo y hay que volver a clase. Entonces, ese relato, ese discurso frente a lo que está pasando en estos momentos, la gente se confunde mucho. La gente de verdad dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Sí, mira, respecto a eso yo te puedo decir dos cosas que me parece que son fundamentales. Primero, las medidas más importantes para disminuir el avance de la pandemia en todo el mundo han sido la suspensión de clases en niños y hasta universitarias. O sea, esa ha sido la principal medida para disminuir el contagio, porque esa es una gran masa de gente que hace enfermedad muy leve o asintomática, pero que mueve el virus por la ciudad. La cuarentena ha sido la segunda opción para cuando ya pierdes la trazabilidad. Pero en todos los países en que se ha hecho un buen control de la epidemia, el punto fundamental es lo que ha dicho la OMS en forma reiterada: testear, trazar y aislar. Y en ese sentido nosotros hemos avanzado mucho en los últimos 2 meses, porque tenemos mejor capacidad de testeo, se están haciendo más PCR que nunca, porque tenemos opción de ir tempranamente y aislarlos. Perdón, ¿me escuchas? Sí, perfecto. O sea, te habías ido un ratito a la imagen, pero ya volviste. Ya. Entonces, testear, tenemos buena capacidad de testeo. Trazar, tenemos buena capacidad de trazar, pero tenemos este problema de que probablemente se van a hacer pocos los trazadores que hay disponibles en la región. Y aislar, tenemos las residencias sanitarias, tenemos la gente, pero en el tema de lo que es el comportamiento de la población en general, tenemos que tener señales claras. Y las señales claras significan evitar aquellos lugares donde la gente se puede agrupar. Y por lo tanto, por ejemplo, yo lo digo con mucha pena siendo creyente, pero los cultos religiosos probablemente va a ser de lo último que se va a poder autorizar. Ahí se junta mucha gente a poca distancia, sin muchos elementos de protección personal. Lo lamento, pero así es. O sea, a menos que se pueda garantizar de que estén a mucha distancia, los cultos religiosos no son una buena idea. Reiniciar las clases no es una buena idea. Actividades al aire libre, con mucha separación, se pueden hacer, pero uno tiene que tener cierto control del riesgo. Los restaurantes, los pubs, son lugares donde la distancia física se resguarda muy poco. Yo tengo la impresión de que, con todo lo que significa en términos económicos, es una mala idea reiniciar la actividad, sobre todo cuando tenemos casos en ascenso. El tema está en que finalmente, si no logramos disminuir la curva, las medidas restrictivas van a terminar siendo peores al final. Entonces, la mejor forma de recuperar la economía, y en esto hay mucha evidencia internacional, la mejor forma de recuperar la economía es mantener la pandemia a raya lo antes posible. Entonces, tratar de hacerlo a la chilena, como diciendo, sí, bueno, pero hagamos un poquitito, hagámoslo así a medias, claro, no, pucha, pero mira, retomemos la mitad del curso, va la mañana, la mitad de la tarde. Eso no funciona, porque, como dijo uno de los máximos jefes de la OMS ayer, para enfermarse hay que exponerse, y lo que hay que evitar para enfermarse entonces es evitar la exposición.
Y la mejor manera de evitar la exposición es no saliendo. Ahora, ¿cuánto puede sostener un país esto? Depende de la espalda económica que tenga un país. O sea, si nosotros queremos mantener a la gente sin exponerse, tenemos que darles todas las opciones para vivir en su casa, pero eso no es sostenible por mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, tenemos que decidir como sociedad cuáles son aquellas actividades que efectivamente son esenciales y cuáles no. Y yo creo que ahí nosotros hemos cometido muchos errores. Por eso es que, si bien es cierto la curva va disminuyendo en Chile, está disminuyendo lentamente, muy lentamente, porque tampoco ha habido definiciones claras respecto de qué es lo esencial y qué no. Lo vamos a ver al final, pero acá en la región démonos cuenta cuántas de las actividades que se efectuaron durante la cuarentena incluso realmente eran esenciales. O sea, aquí hubo empresas que siguieron funcionando y que te puedo asegurar que si las nombramos, cualquier persona puede decir, pero perdón, eso no es esencial. Sí. En Canadá hay un estudio muy bonito respecto de la cuarentena, y logran demostrar algo que es muy terrible y muy triste, sobre todo en nuestro país que es tan desigual. Demostraron que en el minuto en que empiezan las cuarentenas y se mantienen las actividades esenciales, la curva de contagios cae rápidamente en el 20% más rico de la población, y sin embargo sigue aumentando en el 20% más pobre. ¿Por qué? Porque esa gente es la que trabaja en las actividades esenciales. Y es algo que se venía diciendo desde principio de año, ¿no? Que se podría decir se invisibilizó en algún momento, pero poco se habla de lo que acaba de decir el presidente del Colegio Médico. Es una enfermedad que lamentablemente tiene visos sociales y que afecta a estratos o a capas sociales distintamente, dependiendo de la capa social y su relación laboral, básicamente. Así es. Entonces, aquí la relación entre enfermedad y trabajo es una relación que tenemos que tomarnos muy en serio. Lo otro que pasa es que en esta etapa de la pandemia es que hemos aprendido mucho, porque también uno podría decir, a ver, hay países que lo han hecho muy bien y que hoy día están teniendo rebrotes, o están yendo al alza de nuevo, están teniendo una segunda ola. Eso lo sabíamos desde el principio, pero hay que decir una cosa, esos países que lo han hecho bien han tenido muchos menos muertos por millón de habitantes que Chile. Y en segundo lugar, el tiempo que hemos ganado ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, para que se vaya desarrollando una vacuna. Por ejemplo, para que hoy tengamos mucho mejores tratamientos que los que teníamos hace 2 meses. El que se enferma de COVID hoy tiene menos riesgo de mortalidad que el que se enfermaba en marzo. Porque los especialistas ya saben exactamente qué es lo que hay que hacer, cuáles son los parámetros que tienen que seguir, cuáles son los mejores tratamientos, cómo responden mejor los pacientes. Hemos ganado en saber cómo los pacientes se recuperan mejor en posición prono, digamos, de guatita, cómo se ventilan de manera más adecuada, si hay que intubarlos rápidamente o hay que demorarse un poco. Todas esas cosas se han ido aprendiendo, y por lo tanto los que se enferman hoy en día tienen mejores posibilidades que los que se enfermaban en marzo. Y por eso no era lo mismo que se contagiara a toda la población, como si anduviéramos buscando una inmunidad de rebaño que nunca llegó, que si aplanamos la curva y logramos desplazar esto hacia adelante. Yo estoy seguro que probablemente va a aparecer una vacuna ya a fines de este año, y vamos a empezar a vacunar en Chile probablemente a principios del próximo año. Eso es lo que parece razonable con el desarrollo que han tenido las vacunas en las últimas semanas. Y entonces, si ganamos ese tiempo, vamos a salvar vidas. ¿Qué se podría hacer, o qué es lo más importante de aquí en más si es que siguen aumentando los casos durante esta semana, Gonzalo? ¿Volver a una cuarentena o cerrar la región, de verdad cerrarla, de lo que se ha hablado durante tantos meses, sobre todo en términos aéreos y marítimos, o
dejar funcionando solamente lo que de verdad es esencial. Ahora, esa lista de locales esenciales o empresas o industrias o negocios esenciales nunca se ha querido entregar, porque finalmente es una decisión que toma la autoridad de manera subjetiva y no con datos técnicos que uno pueda corroborar o no, en términos de que si es o no es esencial. ¿Qué cosa hacer de aquí a la próxima semana si es que siguen estos números? Yo creo que si siguen los números al alza, probablemente va a haber que pensar en una cuarentena. Las medidas de restricción de ingreso a la región pueden ser importantes, pero no son lejos la más importante, porque la mayoría de los casos que hemos tenido no son de gente que viene de otros lados, es gente porque hay circulación viral en la región. Entonces, tenemos que evitar la movilidad dentro de la región para evitar que esos contagios se disparen. Bueno, vamos a ver qué sucede. Oiga, es cierto, o sea, no es si es verdad o es mentira, pero le quiero preguntar su opinión respecto de que esta prohibición de hablar a los doctores que les dio la subdirección a los médicos del hospital, ¿usted tiene información al respecto, no? No me ha llegado ningún oficio a mí. Yo hablo como representante del colegio. Sí. Sí recuerdo que hay algunas directrices respecto de que las comunicaciones oficiales que salen desde el hospital deben salir por el departamento de comunicaciones, que me parece que es una cosa como razonable. Sí, no tengo noción de que haya una prohibición expresa, eso no lo sé. Sí, hay un correo del día viernes que lo confirmé ahora en la mañana, porque además queríamos también hablar con Rodrigo Muñoz